El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Vamos a seguir con la línea de la palabra. Vamos a subir un poquito más en el Señor a un nuevo entendimiento. Sé que es un entendimiento el cual el Señor nos ha estado ministrando muchas veces. Yo también he predicado lo mismo. Pero cada día el Señor va trayendo algo nuevo a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Y creo que Dios está cada vez revelándose más claramente a un pueblo y a sus vasos también. Sé que usted estará preguntándose de qué se trata. Estábamos escuchando una palabra el día de ayer por la mañana sobre el Espíritu Santo, sobre que nada podemos hacer sin la dirección del Espíritu Santo. Usted puede cantar, yo puedo predicar y puedo decir muchas cosas sin el Espíritu, sin la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios, que es la cabeza del cuerpo, se mueve, es algo diferente. El hermano Rubén estaba explicando algo sobre cómo Pedro por el Espíritu se levantó y muchos fueron convertidos, y también cómo alguien trató de engañar a los apóstoles y Pedro dijo: no engañen a los hombres sino al Espíritu de Dios, y cayeron fulminados. Por eso es que es muy importante, hermanos, entender esto. Cuando se nos dice, y estamos escuchando recientemente, nada podemos hacer ni hablar al menos que el Espíritu de Dios esté inspirándonos. Amén. Estamos acá, hermanos. Y hablamos de lo que el Espíritu ha hecho y sigue haciendo. Hablamos de un ministerio plural, sí, plurales que somos muchos. Pero también hablamos de un ministerio corporal, y ahí sí no estamos muy bien todos todavía. Porque corporalmente, hermanos, hay un ejemplo en la Biblia, en la historia de David, que dice que cuando él se enfrentó contra el gigante, ¿qué hizo él? Corrió al arroyo y cogió ¿cuántas piedritas? 5. Y hay muchos vasos de Dios que todavía están en ese nivel, en el fluir del Espíritu, individuales, con su ministerio, con su don, y pensamos que de esta manera podemos traer victoria y alcanzar lo que Dios se ha prometido hacer. Pero cuando llegamos a este punto de entendimiento que el Señor nos tiene que poner a todas estas piedritas en un zurrón, donde no es nada apetecible para que te muevas individualmente, sino corporalmente estás ahí rozando el uno al otro, para que cuando el Espíritu de Dios pueda usarte, como fue David, sacó una sola piedrita de las 5 y derribó al gigante a tierra. ¿Están aquí, hermanos? Y estamos hablando de lo mismo, de que un ministerio levítico o ancianos actualmente, todos deberíamos estar yendo al Jordán. ¿Qué se llama esto? ¿Muerte qué? A mis aspiraciones, a mi ministerio, a lo que yo quiero o deseo ser, para ser yo, no yo, sino todos seamos uno. Puesto los pies en el Jordán para que un pueblo pueda entrar a la tierra prometida. Amén, hermanos. La razón por qué no ha habido un pueblo que vive corporalmente, sino individualmente, egoístamente, y hasta ahora aún esto material, es puesto para probarnos a nosotros qué nivel de entendimiento tenemos sobre una vida corporal, y nos encontramos faltos delante del Señor, tanto ministerialmente como corporalmente, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque un ministerio, no ha habido un ministerio corporal que refleje realmente la imagen y el propósito de Dios. ¿Estamos acá, hermanos? ¿O quieren una escritura? Creo que ya estoy diciéndola. 1 Samuel, si quiere, ve usted acerca del zurrón y de las piedras. Ya no es tiempo de estar como piedras individuales, sí, en el Espíritu, sí, cada uno personalmente tiene que mantenerse en el Espíritu, pero hay una unción corporal, amén, hermanos.
hay una visión corporal, hay un propósito corporal. Dios en el principio no dijo, voy a hacer al hombre. No, ¿qué dijo Dios? Hagamos. ¿Qué dijo? ¿Quién estaba ahí? El Padre. ¿Quién más? El Hijo. ¿Quién más? El Espíritu Santo. Era una vida corporal. Y cuando Dios hace esta declaración, fue solo una declaración. Usted me puede decir, hermanos, ¿usted es imagen de Dios? ¿Aló? ¿Qué dice la Biblia de usted y de mí, Pablo? ¿Qué dice en Corintios 15? ¿Fue hecho el primer hombre qué? ¿Imagen de Dios o qué fue hecho? Alma viviente. ¿Qué fue hecho? Alma viviente. Adán fue una alma viviente, usted es una alma viviente. Pero Dios dio una declaración y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice Job, si abran sus Biblias en Job 33 y el verso 4, dice de esta manera. Les dije, vamos a subir un poquito más, no es que la palabra esté mal, pero vamos a un entendimiento más alto para entender qué es lo que Dios declara en su palabra. Amén, hermanos. Porque quiero que ustedes me sigan la secuencia a dónde quiero llegar. No estamos hablando otro idioma, sino vamos de paso en pasos. Amén, hermanos. Dijo el hermano, un poquito acá, un poquito allá. Hermanos, dice así la escritura en Job 33, 4. El Espíritu de Dios que, y el soplo del Omnipotente me dio que, vida. Cuando a Adán, hermanos, se le dio el soplo de vida, fue un alma viviente. Dios tenía la intención de no dejarlo como un alma viviente, sino que sea un espíritu vivificante. Amén, hermanos. Que sea a la imagen de Dios, pero tenía que estar vivo. Hermanos, nosotros antes de venir a Cristo éramos alma viviente. Estoy aclarando algo. Cuando usted está en Cristo, la Biblia dice, Cristo, Él es la imagen del Dios que... ¿Dónde está Cristo, hermanos? Dentro de esta alma viviente. Amén, hermanos. Ahí está la imagen. Y esa imagen es la que el Señor quiere revelar. Por eso Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, también que traeremos la imagen del celestial. Quiere decir que todavía no está formado totalmente. Dice Romanos 8, y esto es conforme, dice, todas las cosas les ayudan a bien estos a los que conforme a su propósito que han sido llamados, para que ya sean, no, para que fuesen, ¿qué? Hechos. Lea Romanos 8, hermanos. La escritura es bueno entenderla, el pasado, el presente, el futuro. ¿Cómo nos habla la escritura? No dice que ya eras, sino dice para que fueses, dando a entender que no éramos, no lo somos, porque Él es la imagen, Cristo es la imagen. ¿Tienen Romanos 8, hermanos? El verso 28, 29, el verso 29, porque a los que antes que conoció, también que los predestinó para que sean, o eran, fuesen. ¿De qué tiempo está hablando? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén, hermano. ¿Estamos en el propósito de Dios? Sí. ¿Dios ha dado una declaración? Sí. Ante Dios las cosas están hechas, pero todavía en la práctica, en la realidad, nosotros estamos siendo hechos, conformados. Amén, hermanos. Porque tenemos dentro de nosotros, ¿a quién? Dije, al Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo?
Yo no estoy preguntando si eres salvo. Nicodemo se le dijo si tú puedes creer o puedes nacer. Dice, puedes ver el reino. Mucha gente ha venido al reino y solamente lo ve. Pero mucha gente no entra porque para entrar al reino se necesita nacer del agua y del Espíritu. Amén, hermanos. Y dijo Job, el soplo de Dios me hizo, algo así, mas el Espíritu nos da vida. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que nos da vida, hermanos, a nosotros? Hermanos, es el hálito que respiro por mi nariz. ¿Eso es vida? No estoy hablando de la existencia. ¿Qué es vida? La vida que el Padre tiene no es una vida pasajera de unos tantos años y te vas. Ese es hálito, existencia. Pero la vida que el Señor tiene es una vida eterna. Y antes pensamos que la vida eterna está lejos. Pero Juan nos dice que la vida eterna, la cual es Cristo, está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Tenemos que vivir en ella. Tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios. Por eso es que ahí encontramos, hermanos, esta versión en el libro de Josué, cuando él tuvo que pasar el Jordán. Todos los levitas tenían que entrar al agua y el arca sobre sus hombros. Sí, nos toca a nosotros poner los pies en el agua, en el Jordán. Amén, hermanos, estamos acá, ministros del Señor, para llegar a ser uno solo, cargando esta arca, para introducir a un pueblo hacia este propósito tan grande al cual Dios nos ha llamado. 40 años algunos, 50 años algunos. Hermanos, ¿qué reflejamos? ¿La imagen de Cristo o la imagen del terrenal? Usted tiene la respuesta. ¿Qué vida manifestamos? ¿La vida impía o de iniquidad que hay en nosotros o la vida de Cristo? Todavía hay una combinación, ¿verdad, hermanos? Pero necesitamos cada día cargar, como dice la palabra del Señor, negarnos, que es lo más difícil para muchos de nosotros, es negarnos a nosotros mismos. Negarse a los apetitos, negarse a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, negarse a todo lo que es bueno para mí, pero no es bueno para el Señor. Algunos quieren enriquecerse, trabajan demasiado. No está mal el trabajo y el tener dinero, pero si Dios te lo da bien, pero si a un precio del cual tú sacrificas tu salvación y tu búsqueda al Señor, no es, hermanos, ganancia. Pablo habla de una buena ganancia, dice, la piedad, amén, hermanos, acompañada de qué, hermanos? Contentamiento. No estoy hablando del conformismo, estoy hablando de estar contentos. Amén, hermanos. ¿Quiénes habla? Hemos pasado, muchos también hemos pasado por el desierto, en necesidad económica, sin casa, sin vestidos, sin ropa, a veces lo suficiente nada más, no en abundancia. Hemos pasado por tantas pruebas, todo el pueblo puede haber pasado, pero había contentamiento. Amén, hermanos. Ya dijo el hermano, no padezcamos como malhechor, como dice Pedro, o como ladrón, o como entremetiéndose en lo ajeno, como chismoso también. No, mucha gente padece por eso, pero padezcamos como buenos cristianos. Amén, hermano. Necesitamos realmente, hermanos, entender esto. Dios nos va a llevar por el desierto, ¿sí? También por la abundancia, por la fama. ¿Cuántos quisieran que su nombre suene tan alto, reconocido como el tal? Quiero decirles, hermanos, que no nos olvidemos de nuestro origen, que lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Amén, hermanos. No servíamos para nada, porque Dios quería poner algo, un tesoro dentro de nosotros. Amén, hermanos. Un tesoro de oro, de la vida y la naturaleza de Dios y de Cristo. Eso es lo que vale dentro de nosotros. Hay que conservar esa vida que el Señor nos ha dado, hermanos.
No vivamos como terrenales. No vivamos como carnales. ¿Cómo viven los terrenales? Siempre se nos ha tipificado con una gallina que anda entretenido buscando gusanos en la tierra. Solo su mirada es la tierra. No puede mirar al cielo. Pero nosotros hemos sido llamados para ser águilas. Amén, hermanos. Remontarnos en las alturas. Amén. ¿Qué hace un águila cuando ve una tormenta? Baja a pedir oración a sus hermanos para que lo ayuden, ¿verdad? ¿Qué hace un águila cuando está enfermo? Él va a la roca, hermanos, se eleva, se remonta. Amén, hermanos. Eso es lo que llamamos crecimiento, hermanos. Eso es lo que llamamos madurez. Aquellos que han crecido, han madurado, saben a dónde ir, saben dónde está la fuente de su sanidad, dónde está la fuente de su sustento. Amén, hermanos. Y ahí, hermanos, necesitamos, sí, años. No esperen 20 años más, 40 años más, no. Pero si los vasos de Dios no hemos entendido esto, quizás ya hemos pasado 20, 30, 40 años. Quienes hablan, ya me aproximo a los 50. De creyente, de entender esta palabra. Y pudiera desesperarme porque veo tanta necesidad y tantas cosas. Pero, hermanos, si uno no ha entendido el propósito de Dios, tenemos que movernos cuando Él te indica que hay que moverse. Amén, hermanos. Aún para ministrar una palabra aquí, no es porque sepamos versos y predicar bien. Necesitamos oír del Espíritu de Dios la palabra que va a ser para la debida edificación. Todos tenemos que estar atentos, es verdad. Si vamos a fallar, está bien. Yo no digo que no, pero afinemos el oído. No somos creyentes y ancianos de 5 años. Sí, acá hay muchos hermanos que tienen muchos años. Ya debería estar el oído muy afinado. No son los años, hermanos, no. Pueda que alguien de la congregación tenga 3, 5 años y tenga el oído más afinado que nosotros. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y Dios traerá a muchos y pondrá al frente de su pueblo. Yo lo veo en la iglesia. Cristianos que tienen muchos años pero no desarrollan, y vienen otros nuevos y crecen y desarrollan en los talentos, en los dones, van madurando, van ejercitándose y son ayuda en la iglesia. Pero también hay muchos que sí, que tienen muchos años pero están fervientes y firmes en la fe. Dice, la iglesia es columna y baluarte. ¿De qué, hermanos? De la fe. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Hermanos, realmente Dios se tomó mucho tiempo para los hombres de Dios. Moisés tuvo que estar 40 años en el campo cuidando ovejas. ¿Él acaso no ardía su corazón por liberar a su pueblo? Sí. 40 años antes él dijo, mi pueblo está sufriendo. Vio la necesidad, fue y lo defendió y mató al egipcio. Eso fue un problema. Hasta ahí tal vez sus hermanos judíos estaban de acuerdo que él mate al enemigo. Pero cuando él fue y trató de corregir entre ellos algo, ahí dijo, ¿quién te ha puesto por juez? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Moisés no estaba preparado. No es en nuestra emoción, no es en nuestro deseo, no es por necesidad, hermano, no. Es si es que Dios te ha llamado, obedece. Amén, hermanos. Si Dios te ha enviado, camina. No te detengas tampoco si oyes la voz de Dios, porque no la vas a pasar bien. Dios va a traer juicio también. Va a tratar contigo. No sé qué hará, pero Dios hará algo. Porque Dios no se va a detener. Después de 40 años, Dios le aparece en la zarza y le habla. Y recién nace en él la visión de Dios. Hermanos, eso es hermoso, este caminar, en la cual yo puedo descansar. Que esto no es mi visión, ni es mi misión tampoco. Esto es de Dios. Amén, hermanos. Y si Dios va delante de mí y yo veo lo que Dios lo hará. Pero si yo tuerzo el camino, Dios tratará conmigo. Muchos hombres se han quedado en el camino
con un ministerio individual, y muchos quedarán fenecidos en este camino y no habrán logrado lo que Dios se ha propuesto hacer. Pero hay un pueblo que está caminando hacia su tierra prometida y entendiendo que es poner los pies en el Jordán. Amén, hermanos. Amén. No es fácil. Sé que no es nada agradable. Para mí también, hermanos. La palabra es para ustedes y para mí. Yo también tengo necesidad de Dios. Tengo que depurar mis intenciones. Pueden ser muy buenas, pero si no proviene de Dios, no sirven para nada. En este reino no se edifica con buenos pensamientos o buen sentimiento. No. Aquí el Señor un día me despertó, me dijo: no es lo que tú piensas, no es lo que tú sientes, no es lo que tú crees, por más que creas lo que dice la Biblia, y es lo que yo digo por mi espíritu y mi palabra. Cada día tienes que vivir por lo que yo digo, y es verdad, dice, cada día tenemos que vivir por cada palabra que sale de la boca de ¿quién? De YouTube, ¿verdad? De las convenciones que venimos a escuchar, de los mensajes que predicaron los grandes hombres. Hermanos, esos son buenos escuchar, es bueno oír, es bueno atesorar, pero mejor es que tú oigas de Dios directamente a tu corazón. Amén, hermano. Porque eso a ti te dará una convicción que algún día, cuando el enemigo o alguien te quiera desviar de camino, le digas: no me vas a engañar, porque yo escuché a Dios, no al hombre. Amén, hermanos. La convicción que tengo no es una convicción de hombre, no. Porque así dijo el hermano Samuel Fay, así dijo el mover, así dijeron los ministerios apostólicos que hemos tenido, el hermano Barry, el hermano Frank y tantos hombres. No, muchos están aquí pensando que son del mover. ¿Cuántos dicen que son del mover? Vaya, gracias a Dios que no hay ni uno acá. ¿Son del mover de Dios o no son del mover de Dios? ¿Sí? Están como la samaritana, entonces muchos. Jesús se acerca y le dice: mujer, hace un diálogo y llega a un punto que la mujer le dice: nosotros, nuestros padres, adorábamos en este monte, pero tú dices que en Jerusalén, los judíos dicen que en Jerusalén. Jesús le dijo: mira, samaritana, le dijo, miren, hermanos del cuerpo de Cristo, ni en este mover, ni en el otro mover, ni en Jerusalén, ni en el monte, sino que el Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Así que si tú estás en este mover, pero no estás adorándole al Padre en espíritu y en verdad, no sé en qué mover te encuentras. Tal vez en el nombre del mover del cuerpo de Cristo, pero eso no es el mover de Dios. El mover de Dios está desde el principio de Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, amén. Pero ¿qué sucedía? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, amén. Si eso no está moviéndose en nosotros, nos habremos quedado con un nombre solamente del mover de Dios y con 5 ministerios. Mujer, le dijo: 5 maridos has tenido, 5 ministerios tiene la iglesia. También se interpreta 5 sentidos, que la mujer también se guía por lo que siente, lo que piensa. Y el que tienes no es tu marido. Hermanos, ¿quién es el marido para la iglesia? ¿Quién es el esposo, iglesia? Cristo. Así que no digas 5 ministerios solamente tenemos, no. Necesitamos una relación con Cristo. Amén, hermanos. Él va a producir, sí, los dones, los ministerios, pero tenemos que tener una relación con Cristo. Pero no haga como muchos han hecho, dicen: yo y Cristo, y no necesito a los demás. Yo tengo un llamamiento para ser profeta, ser anciano, apóstol y todo lo demás. No necesito a los demás, no me someto a nada. Como decía el hermano Eugenio, andan como una rueda suelta. No conforman al cuerpo, no se someten a nada, solamente se someten a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios tiene un gobierno y Dios lo ha establecido en un cuerpo. Amén, hermanos.
Dios lo va a hacer en un cuerpo. No es nada individual, hermanos. Eso hace muchísimos años que ese entendimiento ya debe haber salido del pueblo del Señor. De ir tras los hombres y los hombres pensar que son algo. Hermanos míos, hay una verdad que encontramos en el libro de 1 Reyes 12, y eso es algo que lo sigo predicando en muchos lugares. En la iglesia he predicado, en algunos lugares fuera también. Y estuve en España y prediqué también a los hermanos en esa localidad. Y llevé esta verdad porque el Señor me había revelado por un sueño. No fue un sueño, fue como alguien dice, un éxtasis o un momento que estaba en una congregación en Lima. Y el Señor trajo una voz tan potente a mi corazón. Yo empecé a llorar, no sabía qué era. Al principio estaba ahí al inicio del culto, mientras un hermano dirigía la alabanza, y brotaron muchas lágrimas y lágrimas. Dije, Señor, ¿qué es? Luego entendí que Dios quería hablarme algo. Dije, Señor, habla, que tu siervo escucha. Dios me dijo así. Eso fue hace aproximadamente, creo, 5 años atrás. Dijo, yo voy a terminar con toda jerarquía y toda anarquía dentro de mi pueblo. Y empezó el Señor a sacar a algunos, primeramente del gobierno, de la iglesia, y a ponerlos a un lado. Porque lo que el Señor nos ha llamado, y ahí está, y me dio ese verso de 1 Reyes 12, si ustedes quieren leer conmigo, para compartirles solamente esta parte. No voy a explayarme en esto porque es una enseñanza muy grande y no hay tiempo esta mañana, pero al menos veamos 1 Reyes 12, habla sobre Roboam y sobre Jeroboam. En el año 91 el Señor me dio una revelación sobre Jeroboam y sobre los falsos profetas y falsos apóstoles. Pero en esta oportunidad, al tiempo, el Señor me dio esta verdad. Y es algo increíble que muchas veces nosotros podemos pensar que podemos entender la mente de Dios por los años que venimos. Y pensamos que cierta experiencia nos sirve para hoy. Hay muchas experiencias que ya no nos sirven hoy. Hoy necesitamos oír la voz de Dios. Amén, hermano. Dice Reyes 12, 6. El rey Roboam, voy a explicar un poquito, había asumido el gobierno, pero vinieron a él el pueblo de Israel para pedirle que él pudiese quitar un poco de la carga y del yugo que su padre Salomón había impuesto sobre el pueblo. Y ellos tenían razón, el yugo era muy fuerte, pero él fue a pedir consejo. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. ¿Está en el 12:6? Digan amén, si lo tienen. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, este es el verso central que quiero que el Señor me mostró directamente en ese momento cuando estaba llorando. Me dijo: si tú fueres hoy siervo. Esto quebró mi corazón, porque esta palabra la estaba recibiendo yo para mí. Y me dijo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos ¿qué? Te servirán ¿qué? Para siempre. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos predicamos que somos siervos? Sí, yo escucho a mis compañeros decir somos siervos, pero ¿realmente somos siervos o somos reyes en nuestra congregación? Hay mucha jerarquía. Amén, hermanos. Y como predicaba y sin saber que había dicho esta palabra, hermano Jaime Arévalo en Tarapoto, y como predicable hay ancianos que dicen: hermanos, esto se hará sobre mi cadáver. Y le tocó tan fuerte, hermano, me dice: hermano, yo hablé esa palabra una vez. Y
Y le dije a algunos hermanos que cualquier cosa que va a suceder acá será sobre mi cadáver. Reyes, hermanos míos, nosotros debemos entender, y es mejor que hoy nos arrepintamos. Somos siervos, hay que servir al pueblo. Amén, hermanos. Hay que servir al pueblo. Hay que tener esa actitud de un siervo. Muchas veces ha habido muchas heridas. Soy parte de ello en mi crecimiento. Hemos de pronto cerrado la puerta a los que el Señor ha abierto, y hemos abierto a aquellos que el Señor ha cerrado la puerta. Algunos están como fariseos en la puerta, no entran ni dejan entrar. Amén, hermanos. No entran ni dejan entrar. Gracias a Dios que en nuestro medio, aquí al menos esta convención es libre, todos entran. Amén, hermanos. Todos entramos, sí, pero estaremos entrando en el reino de Dios. Eso va a depender de cada uno de ustedes, de mí. Usted tiene la respuesta, hermanos. Si está siendo un verdadero ciudadano del reino, pues hay mandamientos del Señor que se nos han dado. Hay principios en su palabra para ser parte de esto, hermanos. No estamos aquí para hacer una iglesia y hacer un número y comer juntos y dialogar juntos y participar y luego nos vamos. No, hermanos. Hay un llamamiento y un propósito más alto en Dios. Que Dios quiere gobernar tu vida y la mía. Amén. Dios quiere tener el control de todo, y aunque Él no controla, pero Él quiere tener el gobierno de toda nuestra vida. Amén, hermanos. Para no salir del camino ni hacer algo diferente el uno al otro, sino todos estemos en el mismo espíritu. Amén, hermano. Dios es diverso. Yo sé que no voy a pensar como usted piensa, pero mi meta debe ser clara. Nuestra meta debe ser clara. Estábamos hablando sobre nuestro enfoque. Miren, hay una palabra que decimos convención, y algún hermano dijo, creo, convención. Bueno, convención es porque venimos a ser convencidos. Pero escuché eso. Pero realmente quieren saber ustedes qué es convención. Y miren, es algo tremendo. No es lo que pensamos muchas veces. Convención es aquí, hermanos, escúchenme. Pacto, es un pacto. Es un convenio. Es un acuerdo. ¿Está aquí, hermanos? Entre personas, entre nosotros. ¿Cuántos han venido a esta convención a tener un pacto, un acuerdo? Amén. ¿Y qué tal si empezamos por lo material? No dicen amén. No les escucho. ¿Y qué tal si empezamos por lo material? Amén. ¿Saben qué necesita este lugar? ¿Qué necesita? ¿Saben? Porque hemos venido a tener un acuerdo. Ya los ancianos ya estamos en acuerdo, pero el pueblo no se le ha dicho ¿qué necesitamos? Un comedor. Un comedor de 25 metros o algo más. Hermanos, para esta gran multitud, ¿qué es? ¿Qué es para esta gran multitud si todos estuviéramos en esta convención en un común acuerdo, en común pacto? ¿Ustedes creen que será imposible? Nosotros no hemos aprendido a vivir una vida corporal. Damos de lo que sobra o de lo que, bueno, doy lo que tengo nada más. Pero ¿cuántos dan de corazón, amando la obra de Dios? Estos ministros tienen deseo de visitar la obra, pero no tienen plata. Bueno, primero nos falta fe. Si hay fe, habrá plata. Primero tenemos que sembrar. Amén, hermanos. Y tenemos que sembrar fe. Algunos dicen, no, es que mi congregación no da nada. Es que está sembrando. ¿Qué está sembrando? Nada, pues, nada va a cosechar, nada va a tener. Pero si usted se levanta en fe,
Antes de viajar al extranjero, le dije al hermano Frank, ¿cuándo nos visitas, José? Hermano, digo, no tengo plata. Así, no tengo plata. Me paró, me agarró el hombro y dijo, José, no te falta plata, te falta fe. Esa palabra la clavó tan hondo en mi corazón. Y dije, ¿qué? ¿A mí que me falte fe? ¿Yo que predico de fe? No, dije, voy a orar. Y recibí una invitación para el matrimonio de mi hija, me dieron visa. Ya tenía visa, pero no tenía plata. Así es que empecé a orar y un viaje me fui por fe. ¿Sabes cómo se anda por fe, hermanos? ¿Saben ustedes cómo se anda por fe, hermano Daniel? Con el bolsillo lleno, ¿verdad? Sí, pasaje de ida y de regreso. Amén, tengo fe, me voy a la obra. No, hermanos. ¿Sabes cuándo se anda por fe? No tienes nada. Amén. Fe es, no tienes nada en ti, pero por la fe llamas las cosas que no son como las que son. Amén. Y dije, Señor, en tu nombre me voy. Voy a ver a mis hermanos, voy a conocer tu pueblo. ¿Y qué creen que sucedió? Dios sobreabundó. Dios es fiel, pero tienes que desarrollar fe. Amén, hermanos. No le hagamos a nuestras congregaciones pobres. No, no, no. Enseñémosles a dar. Hasta esto se ha perdido en la congregación. Hay hermanos que solamente, bueno, el diezmo es el diezmo, dicen, mi 10%, hermano. Hermano, algo más. No, hermano, está suficiente, es todo lo que es separado para el Señor. ¿Cuántos vamos a movernos en un nivel más alto de dar? Y a veces tienes que dar, como esa mujer viuda, el sustento de ese día. ¿Cuántos lo han hecho? Pero no lo hagan, hermanos, si el Espíritu de Dios no les está guiando a hacer. No, no, no. No vaya a ser que hagan algo y digan, bueno, es que el hermano dijo que hay que dar. No, tampoco es porque el hermano dijo. Hágalo porque el Señor le está impulsando a hacerlo. Amén. Entonces Dios mismo, en tu obediencia, en tu fe, Él te va a multiplicar. Para esto se necesita, ¿qué? Fe. Necesitamos, hermanos, desarrollar. Todos nos hemos quedado en un nivel, pero hay que desarrollar más, hay que crecer. Todo debe crecer. Usted tiene que crecer en fe, en paciencia, en bondad, en amor, en santidad. Y para esto hay que ir perfeccionándolo. Amén, hermanos. No es que ya eres santo 100%, pero dice perfeccionando el amor, perfeccionando la santidad. Amén, hermanos. Eso es lo que llamamos ir, hermanos, camino, los 7 pasos a la perfección. Encontramos aquí, hermanos, volviendo al tema de Roboam, él pasó por alto el consejo de los más viejos, de los ancianos. Se fue a los jóvenes. ¿Qué dijo? Lea conmigo, ¿está ahí o ya perdió la escritura? Primera Reyes 12 y el verso 9. Vamos del 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Hermano, el Espíritu de Dios me indica que no he terminado algo y voy a terminar. Les había dado un reto, que hablábamos de un ¿qué? Un comedor. Vayan a su localidad, oren al Señor, Dios toque sus corazones y el próximo vez cuando venga la reunión de ancianos, ellos vengan diciendo con una suma de dinero, esto es lo que el pueblo ha ofrecido para la construcción de este comedor. ¿Están aquí, hermanos? Entonces ya no estaremos sentados en las bancas comiendo, habrá un hermoso comedor. Nada más, para no pasar por alto. Seguimos en el 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás.
el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al tercer día, cuando él fue a dar la respuesta al pueblo, ¿qué creen que sucedió? El pueblo se había levantado un líder y empezó una anarquía. Por eso Dios va a deshacer toda jerarquía y anarquía. Y ese hombre dijo: Israel a sus tiendas, provee a David para su casa. Y se quedó con una sola tribu, y 11 tribus se llevó Jeroboam. ¿Qué pasó? ¿A qué le llamamos a esto? División en el reino. Ahí empieza la primera división del reino. Y el reino por muchos años estaba dividido. ¿Saben, hermanos? Cuando al principio yo les hablaba acerca de lo que el Señor me ha hablado un tiempo, pero hoy Dios está hablando de otra manera. No es que Dios cambia, sino que en cada tiempo, para ese momento, Dios tiene una palabra. Pero la palabra que oímos hace 5, 10 o 20 años atrás ya no nos sirve para el día de hoy. No es que no es palabra de Dios, sino nos sirve hoy, porque hoy necesitamos algo nuevo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Dios no se quedó en el pasado. Jesús le dijo: mi Padre trabaja y yo. Pero si el Padre dijo que ya reposó hace 6,000 años en el huerto, y dijo, y vio que todo era sumamente bueno y se echó a descansar. Amén, hermanos. Y aquí aparece Jesús diciendo que el Padre sigue trabajando. ¿Cómo es eso? Es que el Padre había declarado en 6 días todo lo que iba a hacer, en 7 días lo que iba a hacer en 7,000 años. Y él no se quedó con decir, voy a hacerlo. No. No hay padres que le dicen a la esposa cuando se le dice, ¿sabes qué? El agua está derramando. Sí, ya lo arreglo mañana. Una declaración. Y luego pasa un mes y dice, sí, ya lo voy a arreglar. Nuestro Padre no es así. Él declaró una cosa y empezó a trabajar día a día. Y Él sigue. Si Jesús lo dijo, más yo os digo hoy esta mañana que el Padre y el Hijo siguen trabajando. Amén, hermanos. Porque el Hijo todavía está intercediendo por nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Que está intercediendo que este propósito se lleve a cabo de lo que Él ha prometido o ha declarado desde el principio. Así que ahí estaba, hermano, Roboam delante del pueblo. Fue desechado. La jerarquía terminó. Pero se levantó un Jeroboam que tuvo la oportunidad, que si Dios le había dicho que le iba a dar 11 tribus, porque Dios se lo dijo, ¿verdad? Tenía la oportunidad de hacer bien las cosas. Pero ¿qué hizo este Roboam? Empezó a hacer 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿Es verdad? ¿Era verdad eso? No, hermanos. No era verdad. Él temía que si el pueblo iba a adorar a Jerusalén, se le sublevara o se volviese con Roboam. Así es que no se le ocurrió mejor idea que hacer 2 becerros, uno en Dan o en Berseba o en Betel, pero todos iban a adorar allá. Pero lo peor de eso, ¿sabe qué hizo Jeroboam? Eligió de entre el pueblo, no de la tribu de Leví, sino de entre el pueblo, hombres que sacrificasen o sirviesen en el altar de Dios. Y esto era abominación a Jehová. Nadie que no tenga el llamamiento, creo que escuché al hermano Augusto decir, si usted no tiene el llamamiento al ministerio, usted estése quieto en su lugar. Mas si Dios le habla y le confirma por medio de los vasos, usted obedezca también al Señor. Amén. Porque hay algunos hermanos que dicen, hermano, ¿puede estar acá? No, yo no quiero ser anciano. Bueno, tú no sabes lo que Dios está queriendo te enseñar. Pues ahí te quedarás. Así es que no es de resistir ni tampoco de entrar en algo que Dios nos haya llamado. Amén, hermanos. Y vemos que él levantó, cambió las fechas de las fiestas, hizo cosas terribles, abominables para Dios. Por eso es que en este camino no es sencillamente que me voy a tu localidad y me digas, hermano, quiero que me levantes ancianos a este. No, le digo, no funciona así.
No funciona. Si tú tienes el llamamiento al ministerio, voy hablando de entre el pueblo, tú vas a desarrollarte primeramente en los dones que Dios te ha dado. Amén, hermanos. Tendrás un espíritu de servicio. Y tú sin quererlo, alguien va a estar mirando tu desarrollo, tu madurez, tu consistencia o tu constancia en la casa del Señor, tu fidelidad. Y alguien va a decir, hermanos, yo creo que este hermano puede ayudarnos en esta área de acá. Y así poco a poco vas a ir entrando. Amén, hermanos. No es por lo que predicas bonito. No, la predicación puede ser uno de los testimonios, pero no es todo. No porque cantas y diriges, tampoco. La Biblia, si usted ve los requisitos para los ancianos o obispados, no dice que cantes bien o prediques bien, aunque en cierta medida dice que no sea un neófito, sino uno que conozca la palabra. Amén, hermanos. Pero primeramente lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y yo no voy a decir todo lo demás, ustedes lo saben. Dice, marido de una mujer. Una sola mujer. Gracias, hermano. Encontramos aquí, hermanos, Roboam hace todo esto. Pero miren, yo me encontraba hace pocos años encargado a nivel del país para llevar cartas por todo sitio, para firmar y ver que estaba suscitando una división en el norte y tratando de hacer ver. Y yo buscaba siempre una solución. Y me fui hasta el extranjero. Bueno, pensé que el hermano Bari, antes que falleciese, daría una salida, un consejo. Total, ese año él falleció. Y ahí fue cuando regresé a Perú, que Dios me dijo que él iba a terminar con toda jerarquía y toda anarquía. Pero hasta ahí todavía fui otro viaje y el Señor me aclaró más esta palabra. Así es que el año pasado cuando estuve otra vez estaba con el resto del ministerio diciendo, hermanos, la situación en el país es esta. ¿Ustedes qué dicen? Y ellos me dijeron, ¿qué me dijeron? Ah, sí, hermanos, sí, vamos a su... No me dieron una respuesta. Entonces, yo no me fui desanimado porque ya tenía una respuesta en mi corazón, pero Dios me la confirmó en esta escritura. Vamos a leer desde el verso 21 de 1 Reyes 12, 21. Porque es importante, hermanos, afinar el oído para oír al Espíritu de Dios en cada tiempo. Porque Dios no responde de la misma manera como en el pasado, no. Miren aquí esta escritura, de eso estamos hablando, de la dirección del Espíritu. Amén, hermanos. 12. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, hijo de varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa. Y lo que me impactó fue esta última palabra, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Yo pregunté, Señor, así como les dije, Señor, ¿tú permites división en tu pueblo? ¿Tú has hecho esto en el Perú? ¿Divisiones y más divisiones? Y el Señor dice, sí, yo lo he hecho. Dime por qué, Señor, lo haces. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Porque me dio una escritura en Corintios que ustedes saben cuál es. Oigo que entre vosotros hay divisiones y es necesario que haya disensiones para que sean hechos manifiestos los que van a ser aprobados y los que van a ser desaprobados. Yo voy a permitir que en mi pueblo haya jerarquía y anarquía para ver qué es lo que sale de aquí, de este pueblo. ¿Y saben qué ha salido, hermanos? No ha salido nada bueno. ¿Cuántos hemos criticado a los que se fueron? ¿Y cuántos se han justificado y exaltado a los que se quedaron? Pero Dios dijo, no peleéis. ¿Cuánta guerra ha habido de afuera y de adentro? ¿Cuánto desorden? Todo un pueblo diseminado. Hermanos,
Cuando voy a Tarapoto, me preguntó mi madre, me dijo, ¿cómo está la iglesia? Casi entre lágrimas le dije, va, los muros caídos, las puertas quemadas, un pueblo dispersado, no tiene visita, no hay nadie quien se acuerde de ellos, todo está en una confusión. Hay gran necesidad de un pueblo. Y muchos cuerpos están así. Y nosotros que contentos aquí en nuestros asientos, ¿cuándo vamos a decir, Señor, heme aquí? Pero cuando digas esto, entra en el zurrón. Amén. Entra en esa corporalidad. No seas una rueda suelta que corres por aquí, por allá solo y piensas que tienes algo de Dios. No, todo sea bajo esta comunión. Amén, hermanos. Bajo esta corporalidad. Hermanos, porque el pueblo de Dios ha sufrido. ¿Y ustedes creen que Dios se ha olvidado de su pueblo? No. ¿Y se ha olvidado de los vasos que fueron responsables? No. Dios traerá juicio a cada uno de nosotros. Si nosotros también no somos responsables de lo que Dios nos ha dado, no escaparemos de la mano de Dios. Y el Señor me dijo, es por esto yo he permitido para ver los que van a ser aprobados. ¿Quieren leerlo, hermanos? Corintios, 1 Corintios 12, 11, 19, es la respuesta que el Señor me dio. No es que Dios esté, hermanos, en otras escrituras, y puede que escuchen el primer mensaje que prediqué acerca de falsos apóstoles y profetas. Dios no está de acuerdo con las divisiones, Pablo tampoco lo estaba. Pero habían cosas que el Señor en su debido tiempo tenía que revelar algo dentro de su pueblo. Y Él hace a veces cosas que a nosotros nos parece contrario al propósito de Dios. Pero no, quiero decirles una vez más, Dios no cambia, Dios es el mismo, pero Dios es un Dios de cambios. Amén. ¿Qué dije? Dios no cambia, no, pero Dios es un Dios de cambios. Amén. Cuando Él decía a los nazareos que no debían comer esto, aquello y todo lo demás, se tenía que guardar. Pero después de guardar el tiempo del voto, Él podía comer todo lo que fuese y tomar. Y alguien diría, ¿pero cómo? Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Pero es que aquí encontramos en el verso 17 en adelante de Corintios 11. Pero si usted leyera el primer capítulo, Él está hablando sobre la división. Dice, no puede ser, sois carnales, sois esto, aquello. Pero acá dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén, hermano. Y aun cuando el Señor nos ha dicho que tenemos que aprobar lo bueno, pero a veces aprobamos lo malo. Y todas estas cosas suceden en nuestros medios. Y muchos van a ser desaprobados. Muchos van a seguir por el error. Hermanos, las divisiones nunca empiezan partiendo la iglesia. Primero empieza la división en pensamiento. Algún líder se ha resentido, se ha amargado, empieza a sembrar su malestar, su desacuerdo, y cuando logra tener un grupo a los cuales los ha persuadido, entonces llega el momento de partirlo a la iglesia en dos. Eso es lo que ha hecho el hombre, o han hecho los hombres, y han hecho de la iglesia según la obra de sus manos. Han edificado sus becerros de adoración, han puesto su ministerio como algo tan grande. Hermanos míos, el ministerio de Cristo es uno. Amén. Cuando hablamos de 5 ministerios, todo lo que se encierra en una sola palabra es ministerio de palabra, nada más. ¿Qué dije? 5 ministerios es un ministerio de palabra. Eso es todo lo que encierra 5 ministerios. Es un ministerio de palabra de Dios. Cuando David tomó la onda y puso la piedra, Él le dio, ¿dónde, hermanos? La frente, y Goliat cayó. Dice, hermanos, la escritura en Romanos 12:2, transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Esa palabra del Espíritu incrustado en tu frente, amén, hermanos, va a derribar al inicuo y vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hay mucha gente que no ha entendido esto. Hermanos, para eso hay que aprovechar el ministerio de palabra que viene. Que, hermanos, permita usted por el Espíritu que más que el predicador habla, el Espíritu le dé una luz más clara para alumbrarle a usted y mostrarle su voluntad. Porque lo que queremos hacer según nuestra oración, ¿no? Yo sé que todos oran así: Padre nuestro que estás en los cielos, que además decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y Señor, si puedes hacer esto que quiero, está bien. No dice así. ¿Qué dice usted? Hágase tú como el cielo, así también en la tierra. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos estar en la voluntad de Dios? Hay 3 niveles. Usted escoge lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén, hermanos. ¿Cuál fue la voluntad que escogió nuestro Señor Jesucristo? La voluntad perfecta. Amén. La voluntad perfecta, hermanos, está sujeto a lo que Dios demanda. Dios ya había hablado. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Dios tenía en el camino quien lo iba a restaurar o volverlo a traer otra vez en la comunión, y era Jesucristo. Pero eso no iba a ser fácil, viniendo Jesucristo en un ministerio y sanando enfermos y resucitando muertos y bien haciendo tantas cosas. No, Él tenía que ir a morir en una muerte de cruz. Amén, hermano. Y ese es el camino que el Señor nos ha mostrado. Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Aún el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó un ser igual a Dios, ni como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. Amén, hermanos. Y obediente, dice, fue a la cruz. Hermanos míos, este pensamiento tiene que estar escrito en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén, hermanos. Para no perder nuestro enfoque. Amén, hermanos. ¿Dónde estás enfocado tú? De repente tú quieres un ministerio solamente. De repente quieres tú solamente un don. De repente quieres ser como tal fulano. Quisiera ser como tal predicador. ¿Cuál es tu enfoque? ¿A dónde vamos? No perdamos. Nosotros queremos ser como Él. Amén, hermanos. No parecernos a Él, sino como Él. Amén, hermanos. Entonces, para ser como Él, tenemos que andar como Él anduvo. Amén, hermanos. Las pisadas ya están puestas. Hay que poner los pies en obediencia. Este propósito del cuerpo de Cristo aquí en Pucallpa tiene que cumplirse. Pero quiero decirles algo, y no quiero que sea una profecía, pero en todo el mundo, escuchen bien, Europa, Norteamérica, Centroamérica, aún Sudamérica, aquí quizás poco menos, pero en todo el mundo, ¿sabes qué está pasando con el pueblo de Dios? Está quedando solo un 10% de todos aquellos creyentes que fueron, 100%. El 90% se fueron atrás. Otros volvieron a otros movimientos pentecostales, otros a unas sectas, qué sé yo, otra religión que ni siquiera eran iglesias evangélicas. Otros están abrazando otras corrientes, y no es raro. Sudamérica es bombardeado por el internet, por el celular, y usted escucha mensajes de muchas misiones y todo lo demás. Pero tu enfoque es ser a la misma imagen de nuestro Dios. Amén, hermano. Pase lo que pase. Si tienes que ser un predicador, no te quedes ahí. Tu mirada debe ser
Si eres un profeta, no te quedes ahí. Tu mirada debe ser adelante. Amén, hermano. Aun cuando llegues a ser un apóstol, no te quedes ahí, porque Jesús fue apóstol, pero no se detuvo en el apostolado. Él dijo, yo tengo que ir en obediencia, porque en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Y él dijo, aquí vengo yo para hacer tu voluntad. Amén, hermanos. Ese es el propósito de nuestro Dios. Eso no es un llamado sencillo, hermanos. Dios va a depurar a su pueblo. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuando el Señor tuvo que llamar a la guerra contra Madián, eran 32,000, si no me equivoco, ¿verdad? Los estudiosos. 32,000, era un pueblo inmenso, ¿sí o no, hermanos? Dijo, todos los pusilánimes, todos los carnales, por decirlo, todos que aman su propia vida, vuélvanse para atrás. ¿Volvieron cuántos? 10,000. Quedaron 22,000. Ahora los 22,000, dijo, son muchos todavía, llévalo a las aguas. Y en las aguas fueron probados. Por eso es que es importante, hermanos, que entiendan esto de la guía del Espíritu Santo o del fluir del Espíritu para nuestras vidas. Porque aún esto puede ser un problema y puede ser un tropiezo para mucha gente. Y luego les daré un ejemplo de esto, del Espíritu, cuando a veces pensamos que es el Espíritu y ya no está el Espíritu ahí. Así que fueron al agua. Y todos aquellos que se zambulleron como el perro, dijo, sácalos a un lado. Y todos aquellos que estaban con la lanza o la espada en la mano y tomando con la mano, dijo, estos sepáralos. Con estos vas a ganar la guerra. ¿Cuántos fueron que quedaron? 300. De 30,000, 10%. Amén, hermanos. Mucho pueblo ha venido a esta palabra, a estas convenciones, y sigue viniendo. Algunos quizás, yo no quiero ofenderles, pero si tú vienes solamente por el pan que se te da acá, estás perdido. Porque más adelante quizás ya no haga pan que comer. ¿Y por qué vas a venir? Tú vienes por una palabra simplemente porque te gusta, no está bien. Tienes que venir con un propósito de ser aquellos 300 que el Señor quiere usar. Amén. Y los 300 no están conversando ahí al frente en la cocina, en grupos, ni por acá en los motocars o en los lugares donde se hospedan. No, los 300 están aquí prudentemente, sentados con la lanza y tomando el agua. Amén, hermanos. Porque saben que van a enfrentar una guerra que va a librar al pueblo de Dios. Fueron solamente 300, 10%. Es todo lo que, cuando tú les preguntas lo mismo, ¿y qué pasó con el pueblo? Ellos te dicen, se ríen, dicen, solamente somos el 10%. ¿Ves esa congregación en este campamento en Boys Mill? Aquí reunimos 3,000, 4,000 almas. Ahora reunimos 150, 200 máximo, no hay más. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice, cada uno por su camino. Estados Unidos es una tierra que es próspera y muchos van a trabajar y ganan dinero, etcétera, etcétera, ciudad de oportunidades. Muchos perdieron su enfoque, se volvieron a lo terrenal, a lo material, otros a otras religiones. Y como siempre sé decir, como aquí ningún ministro recibe sueldo, si tú sabes predicar bien esta palabra, hermano, tú vas a Estados Unidos y te haces rico de la noche a la mañana, porque toda iglesia te invita. Y las ofrendas que te dan no son 20 soles cuando recoges el plato, no. Son muchos dólares que te pueden dar, pero pierdes tu enfoque. No estamos para ganar dinero ni fama, amén, hermanos. Estamos para traer el reino de Dios a la tierra, amén. Ese fue el propósito de Dios desde el principio, que el hombre reinase en la tierra, amén, hermanos. Y eso no se ha perdido, eso sigue vigente. ¿Me dan la hora, hermanos, o ya me voy? ¿Aló? 11:30. Encontramos entonces que es así como funciona este espíritu, hermano, de división. Por eso es que no es bueno que haya amarguras aquí, ni los miembros contra los ancianos, ni entre ancianos. A veces la amargura puede suceder cuando yo tenga que lavarle los pies a alguno de mis hermanos y no le va a agradar. Y yo también tengo que dejarme lavar los pies, amén, hermanos. Pero es necesario, porque esto nos enseñó el maestro. Muchas veces el hermano puede tener una posición con una doctrina, una verdad. Hermano, no estamos para discrepar sobre las doctrinas.
sobre lo que entiendes o no entiendes. Yo no discrepo en ello. Si yo le digo, si tú crees eso está bien, pero yo también creo esto, pero bueno, dejemos que el Señor nos ilumine, porque todos no hemos llegado a la unidad de la fe ni del conocimiento todavía. Amén, hermano. Ahora Pablo dijo, vemos por espejo oscuramente, pero muchas veces hemos hecho de este conocimiento como una base de división el cuerpo. Hermanos, la doctrina de revelación no debe ser una base de división. Dice, yo no he sido unido por la revelación, yo no he sido, hermanos, salvo por la doctrina. Usted y yo hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Así es que si la doctrina es lo que importa, la revelación más alto o más baja, no importa. Lo que importa es que Cristo murió por ti y murió por mí. Eso tengo que guardar. Amén, hermanos. El resto el Señor lo va a revelar en su debido momento. No es que yo quiero que la iglesia sea triangular, no, yo quiero que sea cuadrada, rectangular, y se empieza un problema porque no lo hacen como tú quieres. Hermanos, deje que el Espíritu de Dios le hable a su corazón. Amén. Tenga paz. Yo sabía lo que me iba a llegar a mí. Estoy hablando de mi localidad. Yo estaba muy al frente de todas las cosas materiales, hasta del campo. Estaba metido en el campo como 5 años, trabajando para la iglesia, arduamente. Algunos hermanos, pocos nos apoyaban, pero ahí estábamos. Estaba en las construcciones, primer piso, segundo piso, tercer piso y todo lo demás, hasta que el Señor me dijo, suelta eso ya. Deja que otro lo haga. Le dije, Señor, pero no lo van a hacer igual como yo lo veo. Y el Señor me dio una palabra y me dijo, sí, van a errar, van a hacer cosas no correctas, pero así va a crecer mi pueblo. Tú no lo vas a impedir. Empecé a salir de ahí, poco a poco. Y estoy empezando a reposar en la sabiduría y en la unción de mis demás hermanos. Muchas veces queremos ser eternos, ¿verdad, hermano? Queremos siempre hacer esto y aquello. Hermano, Dios, si nos está llamando a otra cosa, hay que obedecer. Hay que dejar esto o aquello. Amén, hermanos. Estuve con niños trabajando muchos años. Estuve con jóvenes también trabajando muchos años. Hoy estoy delante de un pueblo. Hoy viajo más quizás fuera. Pero sin embargo, hermanos, todavía estoy aprendiendo del Señor. Amén, hermanos. Todavía estoy aprendiendo a oír de Dios. Y estoy esperando, hermanos, también que el Señor haga su perfecta voluntad en mi vida. Yo creo que Dios va a deparar algunas otras cosas para mí en mi caminar. No sé qué, pero Dios sí lo hará. Y yo tengo que estar atento a lo que Dios dice. Porque hay una palabra que sí nos dice muy claro. Dice, cuando eres joven, ¿qué? Te ceñías e ibas a dónde, y cuando ya eres viejo, ¿qué va a pasar? Otro te ciñe, otro te va a decir, hermano, ¿sabes qué? No has predicado correctamente esta mañana. ¿Qué te parece si para la próxima tienes más cuidado? ¿Le ha sucedido eso alguna vez? Yo crecí así en una finca. Antes de compartir algo, había un anciano que era un familiar a la vez y tenía que compartir. Le digo, tengo una palabra del Señor. A ver, me dijo, compártela. A ver, dime, parte qué es. Y yo tenía que disertarle parte del tema. Me dijo, está bien. Y otro día me escuchó predicar algo y me dijo, ¿sabes qué? Ven, hay algo que no has dicho bien. A ver, ¿cuál es? Esto. Ya, gracias, hermano. Y como a mí me gustaba tocar la guitarra mucho, pues toqué casi todo el tiempo que viví en la finca, 5 años, y me había vuelto muy experto en la guitarra. Y al hermano como que ya no le gustaba escucharme cantar. No es que no le gustaba. Yo que sabiamente me dijo, solo tocas nada más guitarra. Haz otra cosa. Tal vez él no sabía qué es lo que estaba pasando en mi interior, porque en realidad no solamente tocaba. Pues el Espíritu de Dios empezó a revelarme muchas cosas de su palabra y de este propósito que les comparto hoy. Esto no es algo nuevo que lo he aprendido con el ministerio, no. Lo que yo les comparto nunca lo oí primeramente del ministerio quíntuple,
Fue el Espíritu de Dios que se reveló o me reveló a mí esta revelación estando en una finca. Pero cuando salí, sí fui confirmado, porque esta misma palabra ha sido revelada a muchos vasos de Dios. Y algunas otras nuevas que no he escuchado, que sí también sé que es Dios. Entonces, eso era algo que estaba sucediendo en mi vida. Yo sé que el Señor, hermanos, nos va a ir enseñando. Va a poner personas a tu lado que van a decir, pero ten cuidado, que siempre seas sensible a la voz del Espíritu de Dios. Amén. Porque pueda que alguien te diga, no hagas esto, y tú tienes que oír de Dios, si tienes que obedecer. Es bueno tener una actitud de sumisión, de decir, estar calmado, mansedumbre, no contestar rápidamente, porque a veces cuando alguien nos dice algo, contestamos y decimos algo. No, esté quieto, recíbalo, aun cuando no la obedezca. Porque la sumisión, hemos dicho, es una actitud, la obediencia es un acto. No todo lo que oyes se obedece. Dice, hermanos, toda obediencia, y esto está en Autoridad Espiritual, ustedes habrán leído de Watchman Nee, toda obediencia a Dios es absoluta. Y toda obediencia a la autoridad delegada es relativa, no es absoluta. Es relativamente de acuerdo a lo que sea. Si es, usted tiene que aprobar o desaprobar. Necesitamos madurar para todo esto. Hermanos, estamos entonces aquí en Corintios, pero vamos a volver una vez más a Reyes. Pero quiero leer primeramente, hermanos, esta escritura. De pronto algunos hermanos no saben o si han escuchado, pero puedan ir a casa y leerla. Está en Juan, el Evangelio de San Juan, acerca de la mujer samaritana, capítulo 4. Es una palabra que necesitamos, hermanos, entenderla y meditar. Es para estos tiempos, para nosotros, pueblo de Dios. No caminemos en incertidumbre. No estemos pensando como pensaba la samaritana o como piensan muchos de nuestros hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros solamente tenemos la verdad, hermanos? ¿Los del mover? ¿Están acá? Estoy haciendo una pregunta. ¿Ustedes creen que solo nosotros, esta congregación o este mover, tiene la verdad? ¿Ustedes creen que nosotros somos los únicos? ¿O somos los primeros y los últimos? No, hermano. No vayan pensando esto. Seamos humildes, que por la gracia de Dios se nos ha sido dado lo que tenemos hoy. Amén, hermano. Pero también se nos dice que al que más se le da, ¿qué? Se le va a demandar, hermanos. Sí. Hay que temer, porque mientras más nos ha dado el Señor, más nos va a demandar. Amén. Bien, estamos aquí en la historia de la samaritana. Ustedes ya conocen la historia, pero voy a leer los últimos versos del verso 14, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del agua. Amén, hermanos. Les dije que les iba a dar un ejemplo de cómo pueden ser engañados también por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero no es eso. Vamos a ver más adelante. Voy a leer solamente este y luego vamos a lo demás. Dice el verso 13: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener que sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Qué estaba hablando Jesucristo aquí? ¿De qué agua estaba hablando él? Ayer leyó el hermano, creo, Ausberto, Juan 6:37, ¿no? Habla, dice, ¿de qué agua estaba hablando? Que salta para vida eterna. En el gran día, o en el gran último día de la gran fiesta, dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga y beba. Y de su interior correrán aguas que salten para qué, hermanos, para vida eterna. Hablaba del Espíritu Santo, amén, hermanos,
que había de recibir. Y Jesús le estaba hablando a esta mujer de lo mismo. Y esta mujer, sin saber en realidad qué cosa era, pero dijo, bueno, está bien, dame ese agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella estaba pensando de un agua física, todavía está ahí. No le había entendido al maestro. Y muchas veces así caminamos en este camino. Dame de esto, Señor. Porque hemos escuchado que Dios es un Dios sustentador. Dame esto, dame el otro, etcétera. Dios es un Dios sanador. Sáname de esto, sáname del otro, Señor. Dame esto, dame. Todo lo que tú ofreces, dame. Pero cuando usted recibe el agua o la fuente o el Espíritu Santo, ¿sabes lo que va a llevarte el Espíritu Santo primero? Es a una relación con Él. Amén. Es a una intimidad con Él, con Jesucristo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo no fue simplemente una experiencia de hablar lenguas, no, de cantar cánticos, no. Era de una realidad de estar con Él, ahí, en esa relación, oyendo su voz, siendo edificado, siendo enseñado, siendo tratado aún en las partes más íntimas de mi vida. Dios empezó a depurar. Yo cada vez que tenía un encuentro con el Señor, yo veía que era más malo, cada vez más malo. Y tenía una necesidad de ser libre, ser limpio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo, porque cuando venga el Espíritu Santo, primeramente traerá convicción de pecado a tu vida. Amén, hermanos. Por eso es que hay muchos hermanos que no tienen convicción de pecado, hacen mal y todo lo demás y creen que es tan natural, porque el Espíritu Santo no le está dando convicción de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo te dé convicción de pecado, de lo malo que eres o haces, te vas a dar cuenta, vas a llorar, vas a clamar, vas a pedir que el Señor te liberte de esa vida. Amén, hermano. No te agarres de que hiciste algo malo y persistes en ello. A veces Dios te dice, suelta esto, suelta lo otro, no te conviene, pero yo quiero servir a Dios así, con esto agarrado acá. Eso es lo que pensaba Sansón. Les dije, les iba a dar un ejemplo. Dice que Sansón fue un nazareo de nacimiento. Amén, hermanos. Tenía el Espíritu Santo. Mató a un león joven, muy bien. ¿Qué más hizo? Mató a unos filisteos, está bien. Pero él pensaba que estaba bien enamorarse de una filistea. Tenía el Espíritu Santo, pero él dijo, me voy a enamorar de una filistea, pero el Espíritu Santo está sobre mí. No tuvo una consistencia él o una formación correcta, porque en el pueblo de Israel se había dicho que aun cuando él era nazareo no podía contaminarse con ninguna ciudadana o mujer de otro pueblo. Aún sus padres dijeron, pero mira, ¿acaso no hay mujeres en Israel o doncellas? No, que yo quiero eso. Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Tuvo una decepción porque le entregaron la esposa a otro, y habrán sus Biblias en Jueces, porque hay otro espíritu que ya no será el Espíritu Santo que te va a engañar. Y eso es el peligro. Creo que hace años predicó un hermano acá muy conocido, hermano Quentin Miller, si se recuerdan. Dijo, una gran necesidad que tenemos y debemos pedir el Espíritu Santo, dijo él. Y ni bien terminó de decir eso, dijo, y también un gran peligro, dijo, el Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué? Es una necesidad y también es un gran peligro, sí. Porque muchas veces el enemigo nos ha engañado. Vean, hermanos, vamos a leer algunos versos solamente. Vamos a pasar a otros y así sucesivamente para terminar este ejemplo aquí en la Biblia. Bien, en el capítulo 14 estamos, hermanos, de Jueces. Aleluya. Capítulo 14, verso 6. 14:6 de Jueces, hermanos. Dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Sansón. ¿Quién vino?
el Espíritu de Dios y despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró a su padre ni a su madre. El verso 19, una vez más. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Bien, el capítulo 15. A pesar de que él tenía esa debilidad, el Espíritu Santo todavía estaba sobre él. Pero miren, hermanos, en el capítulo 15, en el verso 14, una vez más. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y usted sabe lo demás. Hasta ahí estaba bien. Luego, hermanos, vemos en el capítulo 16, Sansón llega más lejos en su debilidad de la carne. Ya no se enamora de una filistea, sino se fue tras una mujer ramera. Y mientras él estaba ahí, dice que los filisteos aguardaban afuera para atacar a Sansón. Pero dice que mientras él estaba reposando, él esperó, dice, hasta la madrugada, creo dice la escritura. Pero vamos a leerlo para entender mejor. 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se les echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Usted diferencia algo aquí en este pasaje, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Ha mirado? ¿Ha observado bien conmigo la lectura? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? Ya no hay esa línea que dice: y el Espíritu de Dios tomó, sino dice que Él levantó los quiciales, la puerta y todo lo demás, y se lo llevó a los hombros con todos sus cerrojos, y se lo subió a una cumbre del monte que está delante en Hebrón. Ese es el peligro de la unción. Tenemos que estar muy finos. Si el Espíritu nos guía en algo y te guía en otra manera, está el Espíritu Santo. Nunca confíes en ti de pensar que puedes independizarte o depender de tu habilidad, del ministerio de tu sabiduría, que piensas: dice, el Señor está conmigo, yo puedo hacer aquello, y lo hago. Y muchas veces Dios y su Espíritu ya no está ahí. Es nada más el hombre natural. Esa es la fuerza del hombre natural. ¿Y sabes qué pasó? Sansón entonces entró en un tiempo donde él tuvo que ser engañado, y, por decirlo así, fue pelado totalmente, porque no tuvo cuidado de la unción del Espíritu Santo. Nosotros, los levitas, o llamados así, ancianos, siervos del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con la unción del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pueblo de Dios también. Hay una escritura, ya cerré mi Biblia, pero voy a abrirlas para ustedes, en Gálatas 6. Hay una escritura que todavía no se ha entendido muy bien en el pueblo de Dios, porque usted canta, yo canto también, usted predica, yo también. Dice: Señor, hazme andar en tu espíritu. ¿Qué más?
Señor, hazme hablar en tu espíritu. ¿Qué más? Señor, hazme vivir en tu espíritu. Y nos regocijamos. Amén, hermanos. Pero miren lo que dice exactamente Gálatas 6 y el verso 25. No sea un cántico. Dice el verso 26 de Gálatas 5, verso 25, perdón. ¿Tienen la escritura, hermanos? Si vivimos, ¿qué dice? Por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, hermanos. Una vez más, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Porque a muchos cristianos se nos hace fácil hablar en lenguas. Y el Espíritu pareciera como que estuviese ahí. Y tomar aún tú dices, y el Espíritu de Dios me hablaba. Amén. Pero ¿sabes cuál es el mayor testimonio de que si hablamos o vivimos en el Espíritu? Es cuando andamos. Amén, hermano. Y quiero decirles que hasta el día de hoy todavía somos corregidos por el Espíritu de Dios, porque no andamos como debe ser todavía. Amén, hermanos. Sí, cantamos, vivimos, predicamos, pero la pregunta es, ¿andamos? ¿Sabe lo que implica andar en el Espíritu? Alguien estaba hablando de una sierva que donde pone los dos pies adelante o pezuñas, dice, las dos de atrás van en la misma pisada, ¿sí? ¿Sabe lo que significa andar, hermanos, en el Espíritu? Colosenses 2:6 dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en Él es andar justo en las pisadas que Él puso. Usted no puede andar en Él poniendo más adelante de las pisadas que Él puso, no. Ni tampoco más atrás de la que Él puso, no. Usted tiene que poner la pisada justo donde Él la dejó marcada. Ese es andar en Él, andar en el Espíritu. Amén. Porque ese es el final del propósito de Dios. De lo que estamos hablando, de la imagen de Dios. Ese es el final. Muchas veces andamos por Él, andamos con Él, trabajamos para Él, pero no andamos en Él. Andar en Él es no hacer lo que yo quiero, no. No es pensar lo que yo pienso, no es ir donde yo debo, no. Solamente tengo que andar donde Él indica que debo andar. Amén, hermanos. Ser dirigidos por Él, guiados por Él. Hermanos, quizás sea algo muy fuerte o alto, pero no es imposible. ¿Por qué les digo? A muchos pensaban, y a veces yo también quería decir lo mismo, me daba que pensar, decía, yo creo que necesito ir a otra finca de nuevo para poder caminar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque ahí fue mis inicios. Pero cuando miro la historia de la iglesia de Hechos, ellos no estaban en fincas, ¿verdad, hermanos? Ellos no decían que teníamos que ir al monte para poner en práctica todas las cosas que el Señor nos dio para vivir en unidad, no. Ellos estaban en Jerusalén, cada uno vivía en su casa, cada uno tenía sus propiedades. Bueno, los que eran tocados vendían algunas y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero sí decían que todas las cosas eran en común. Amén, hermanos. Aquí tenemos una prueba de ello, una práctica, nada más. Cada uno vamos a ir a nuestras localidades, pero aquí estamos para poner en práctica algo algo común. Amén, hermanos. Pero aún todavía nos falta mucho. Ya les di un reto, así es que vamos a ver cómo responde el pueblo de Dios. No fui yo quien quise hacer este reto, fue el Señor que me impulsó a decirles. Usted ya tiene la palabra y usted va a ir pensando o meditando. O puede que algunos se vayan y se olviden y digan, bueno, a la próxima convención regreso. Pero quiero decirles
que Dios va a hacer algo grande en nuestros medios. Si nosotros, hermanos, obedecemos lo que Dios nos enseña por su palabra. Amén, hermano. Una vez más, todos los levitas con los pies en el Jordán. Dios bendiga, hermano.